El misterio de un templo milenario que sobrepasa toda datación posible, un símbolo inexplicable y una conexión con otra civilización a miles de kilómetros de distancia. Abidos, un nombre que resuena con la antigüedad y los misterios del antiguo Egipto. Fue una de las ciudades más importantes y sagradas del Alto Egipto. Durante milenios, este lugar fue testigo de la evolución de una de las civilizaciones más fascinantes del mundo, albergando desde las primeras dinastías egipcias hasta los grandes faraones del Imperio Nuevo. Sin embargo, su historia se remonta aún más atrás, hasta el periodo predinástico, cuando la cultura Naqada comenzó a establecer las bases de lo que más tarde sería la gran civilización egipcia. Antes de que las pirámides se erigieran y los faraones se consolidaran como dioses vivientes, Abidos ya existía como un importante asentamiento. La cultura Naqada I, que se desarrolló alrededor del 4000 a.C., es testimonio de los primeros indicios de organización social y religiosa en la región. Se cree que Abidos fue un centro funerario primordial, donde las élites predinásticas construían tumbas y enterraban a sus muertos. Este lugar, que luego se convertiría en el principal santuario de Osiris, el dios de los muertos, ya estaba imbuido de un aire de misterio y sacralidad. Naqada dejó una huella profunda en Abidos, con su alfarería sofisticada y sus costumbres funerarias, que sentaron las bases para el desarrollo posterior de la iconografía y los rituales egipcios. Desde esos primeros tiempos, Abidos se consagró como un punto neurálgico para la religión y la política, atrayendo a generaciones de faraones que lo veneraban como el lugar de reposo del dios Osiris. Uno de los sitios más enigmáticos de Abidos es el Osirión, un templo subterráneo que ha desconcertado a arqueólogos y egiptólogos desde su descubrimiento. Construido detrás del templo de Seti I, en un nivel inferior, el Osirión fue descubierto por los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray en el siglo XIX, mientras trabajaban en las excavaciones del templo de Seti. El Osirión destaca no solo por su ubicación inusual, sino también por la ausencia casi total de inscripciones en sus muros, algo completamente atípico para un templo egipcio. A diferencia del templo de Seti, que está lleno de inscripciones y decoraciones, el Osirión parece sumergido en un silencio de piedra, como si hubiera sido construido por una civilización diferente o en una época muy anterior. Los egiptólogos suelen datar el Osirión en la misma época que el templo de Seti I, alrededor del 1300 a.C. Sin embargo, múltiples evidencias sugieren que esta estructura podría ser mucho más antigua. Una de las principales pruebas es que el Osirión está construido a un nivel mucho más bajo que el templo de Seti, en un estrato geológico compuesto por sedimentos del río Nilo que datan de tiempos inmemoriales. Esto sugiere que el suelo alrededor del Osirión fue depositado durante milenios, lo que podría situar su construcción en una época mucho anterior. Además, el estilo arquitectónico del Osirión, con su uso de gigantescos bloques de piedra megalítica, es completamente diferente al de los templos del Imperio Nuevo. En lugar de las finas tallas y decoraciones habituales, el Osirión presenta una construcción masiva y funcional que recuerda más a los antiguos monumentos de piedra de Tiahuanaco en Bolivia o a Stonehenge en Inglaterra. Entre los muchos misterios del Osirión, uno de los más intrigantes es la presencia de un símbolo conocido como la Flor de la Vida, tallado en varias de sus piedras.
Este símbolo, que consiste en un patrón geométrico de círculos entrelazados, no es exclusivo de Egipto. De hecho, se ha encontrado en diversas culturas y civilizaciones alrededor del mundo, lo que ha llevado a algunos investigadores a teorizar sobre una antigua conexión global entre ellas. La flor de la vida ha sido descubierta en Turquía, China y en las civilizaciones fenicia, asiria, india y mesopotámica. También aparece en el arte medieval europeo. Lo más sorprendente es que este símbolo no solo se encuentra decorando monumentos, sino que parece tener un significado profundo relacionado con la geometría sagrada y el orden del universo. En el Osirión, la flor de la vida no está pintada en las piedras, sino grabada con una precisión casi imposible de lograr con las herramientas de la época. Algunos teóricos han llegado a sugerir que estas marcas fueron hechas con algún tipo de tecnología avanzada, incluso especulando con la posibilidad del uso de láseres, aunque esta teoría no cuenta con evidencia científica. El Osirión no es el único monumento antiguo que plantea preguntas sobre las capacidades arquitectónicas de las civilizaciones antiguas. A miles de kilómetros de Egipto, en las alturas de Bolivia, se encuentra el sitio arqueológico de Tiahuanaco, famoso por sus impresionantes construcciones megalíticas. Al igual que el Osirión, los edificios de Tiahuanaco están hechos de bloques de piedra gigantes, algunos de los cuales pesan varias decenas de toneladas. Si te interesa saber más sobre Tiahuanaco, arriba te dejo mi vídeo sobre el tema. Una de las similitudes más notables entre Abidos y Tiahuanaco es el uso de una técnica de construcción extremadamente precisa, que permite unir enormes bloques de piedra sin el uso de mortero. En ambos sitios, las piedras parecen haber sido cortadas y ensambladas con una tecnología que desafía la comprensión moderna, creando estructuras que han resistido el paso de milenios. También se ha sugerido que tanto en el Osirión como en Tiahuanaco, las estructuras están alineadas astronómicamente, lo que refuerza la idea de que estas antiguas civilizaciones poseían un conocimiento avanzado de la astronomía y la ingeniería. En Tiahuanaco, por ejemplo, el templo de Kalasasaya está orientado de manera que marca con precisión los solsticios y equinoccios, un fenómeno que también se ha observado en varios templos egipcios, incluido el Osirión. Abidos y su Osirión, con su arquitectura megalítica y su conexión con símbolos universales como la flor de la vida, plantean más preguntas que respuestas. A pesar de los esfuerzos de los egiptólogos por encajar estas estructuras en la narrativa convencional de la historia egipcia, las evidencias sugieren que el Osirión podría ser mucho más antiguo de lo que se ha reconocido oficialmente. Al compararlo con otros monumentos megalíticos alrededor del mundo, como los de Tiahuanaco, queda claro que en algún momento de la historia, civilizaciones antiguas poseían un conocimiento y una tecnología que aún hoy en día nos desconciertan. Ya sea que estos sitios fueran construidos por los egipcios o descubiertos por ellos y reutilizados, el misterio de Abidos sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología, desafiando nuestras ideas sobre el pasado y sugiriendo que aún nos queda mucho por descubrir sobre las civilizaciones antiguas.